Cantemos juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar explores ahora con fuerza mi corazón. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación.
para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. En tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por un
siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana y quiero hablar, titulado mi mensaje, las 7 P o las 7 dulces P del Salmo 23. Las 7 dulces P del Salmo 23. Y vamos a leer el texto de las Escrituras, Salmo 23. El Señor es mi pastor, está en su título, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Quiero decir que este salmo es un salmo muy conocido en medio del mundo cristiano, y creo que en mi vida fue el primer pasaje de las Sagradas Escrituras que memoricé, que me aprendí de memoria, y ha sido un salmo muy usado no solamente por el pueblo de Dios, por el pueblo cristiano, sino que mucha gente lo ha tenido en cuenta en muchas situaciones a lo largo de la historia. Charles Spurgeon, en uno de sus comentarios, dice que el salmo aclaró dudas, las dudas más oscuras que podía pensar un hombre, trajo calma y consoló a los pobres y ha dado ánimo a los ejércitos decepcionados. Decía el gran predicador, príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía también que el Salmo 23 ha derramado bálsamos y consolaciones en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las cárceles, de las viudas en sus difíciles aflicciones, de los huérfanos en sus soledades,
de los soldados agonizantes que morían mientras estaban heridos, los enfermos en los hospitales. Tantas personas han sido bendecidas por el Salmo 23. Millones de personas le han memorizado, yo fui uno de ellos. Muchas personas y muchos ministros han sido bendecidos y han bendecido a millones y millones de personas a lo largo de la historia. A través de este salmo a personas les han infundido ánimo, aliento, esperanza, a personas que han pasado por pruebas personales tan difíciles, por enfermedades incurables, personas que han estado en el lecho de la muerte. Y el Salmo 23 es uno de los salmos y de los pasajes más especiales que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Es un salmo que bendice, es un salmo realmente muy especial. Y yo hoy quiero hablar precisamente acerca de este salmo, acerca de las 7 dulces P del Salmo 23. Y quiero empezar con la primera P. La primera P. Y es una declaración. En la Biblia Reina Valera 1960, la versión dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor. En la versión Reina Valera contemporánea aparece como el Señor es mi pastor. Aparece la primera frase que aparece en el texto sagrado, es el Señor es mi pastor. Y cuando yo leo esta parte del Salmo, encuentro la primera P, la primera dulce P, y es posesión. Es el Señor es mi pastor, Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, está expresando el rey David. David pensó sobre Dios, el Dios de Israel. Mientras pensaba en su relación con Dios, hizo la analogía de un pastor y sus ovejas. Dios era como el pastor para David, y David era como una oveja para Dios. Qué preciosa analogía presenta David. El Señor es mi pastor, pero habla con un sentido de pertenencia, de posesión, de que el Dios de Israel era su Dios. Esta analogía preciosa engrandece y da belleza a este texto sagrado. El salmista David expresa que Dios es su pastor y que para Israel Dios es quien guía a su pueblo. Dios es el pastor. Si bien hay un texto que podemos ver en las escrituras en Génesis, es cuando se le llama que Dios es el pastor, la roca de Israel, en Génesis 49. Por allá en el Salmo 28, versículo 9, David invitó al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. También ve al Señor como pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, habla de las palabras de los sabios, las cuales son como aguijones dadas por un pastor. El libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 11, nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. En Miqueas capítulo 7, versículo 14, invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado, como en el tiempo pasado. Zacarías capítulo 13, versículo 7, habla del Mesías como el pastor que será herido y cuyas ovejas serán dispersadas. Y esto es realmente confirmado en Mateo capítulo 26, versículo 31.
En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11 y capítulo 10 versículo 14, Jesús claramente habló de Él mismo como el buen pastor, quien da su vida por las ovejas y quien puede decir: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué interesante cuando yo llego a este pasaje y veo la primera dulce P. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un sentido precioso de la posesión de ese pastor sobre su rebaño y de que realmente esas ovejas y ese rebaño realmente tienen un conocimiento profundo del Salvador. En estos tiempos de situaciones adversas, de situaciones de desconsuelo, podemos saber y escuchar la dulce voz de nuestro pastor, de nuestro amado Jesucristo, que nos habla y habla a su pueblo para traer consuelo, para traer esperanza en medio de las situaciones tan adversas que vive el mundo hoy día. Hebreos capítulo 13 versículo 20 dice: habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas. Y el mismo Pedro cita en su primera carta capítulo 5 versículo 4, Primera de Pedro 5:4, llama a Jesús el príncipe de los pastores. La idea de Jesús como el buen pastor era precioso para los cristianos primitivos. Uno de los temas más comunes en las pinturas de las catacumbas es Jesús como un pastor, con un cordero cargado sobre sus hombros. Es notable que el Señor se llamara a sí mismo nuestro pastor. En Israel, como en otras sociedades antiguas, la obra de un pastor era considerada la menor de todas las obras. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor, como David, quien estuvo en esa asignación poco placentera. Jehová ha escogido ser nuestro pastor, dice David. El gran Dios del universo se ha detenido. Y si quieres, querido oyente, que hoy escuchas este mensaje, si estás pasando por una situación difícil, si has pasado por una situación o estás viviendo una situación que realmente no encuentras consuelo para tu vida, quiero que reflexiones en algo. Dios se ha detenido para escoger tu vida, para Él ser el pastor tuyo. El gran Dios del universo se ha detenido para tener cuidado de ti y cuidado de mí. Qué interesante. Qué interesante es que cuando nosotros vemos, Dios ha hecho posesión de nosotros, los que hemos manifestado la fe en Jesucristo, como su rebaño. Somos el rebaño del Señor. Y por eso yo hablo de la primera gran dulce P esta mañana en este mensaje. Y la segunda P que yo encuentro es preparación. Dice la Escritura: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hará descansar. Me lleva a arroyos de aguas delicadas, tranquilas. Vemos que lo que hace Dios a través, cuando nosotros leemos las Escrituras, es que Dios nos conduce. Dios nos conduce a lugares de delicados pastos y nos da reposo. Veo aquí la preparación y cómo prepara Dios a un pueblo. Cómo Dios prepara a su pueblo. Y veamos la primera parte, dice: me hará descansar. El Señor como pastor sabría cómo hacer descansar a David cuando lo necesitaba. Así como un pastor literal cuidaría sus ovejas. Esto implica que la oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para sí misma. Así que necesita la ayuda del pastor. La imagen más cariñosa otorgada por el mundo natural aquí es representada la imaginación. La de un rebaño alimentándose en prados verdes.
y reposando en quietud junto a las aguas del río, corriendo gentilmente a través de ellos. Y llega la parte, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Hay algo muy bonito que podemos aprender de este pasaje, y es que realmente Él nos prepara los mejores lugares. La segunda dulce P es preparación. Él prepara lo mejor para nosotros, porque Él sabe cuál es realmente nuestra necesidad. El pastor conoce los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Él fielmente guía a sus ovejas a delicados pastos. Es importante mirar que las ovejas son animales sociales. Philip Keller escribe que las ovejas no se echan a descansar con facilidad y no lo harán a menos que 4 condiciones concuerden. Número 1, debido a que son tímidas, no se echarán a descansar si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se echarán si hay fricción entre las ovejas. Si moscas o parásitos les dan problemas, no se echarán a descansar. Finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se echarán a descansar. El descanso viene porque el pastor ha tratado con el temor, con la fricción, con las moscas y con el hambre. Qué bueno es que a pesar de todas las dudas, las vicisitudes, los problemas, las circunstancias difíciles, la intranquilidad, Dios provee descanso para nuestra vida. Él prepara un lugar hermoso cada día en el espacio de nuestra vida para que podamos tener descanso. Y aunque no nos estemos dando cuenta, Él está proveyendo. Él está tratando con nuestras dudas, con nuestros temores, con la fricción que sufrimos ante la realidad de la vida, con las circunstancias difíciles. Dios es proveedor. Dice la Escritura, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuándo las ovejas necesitan delicados pastos, pero también conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo. Qué precioso es el Señor, porque Él provee el cuidado, el consuelo, el descanso que necesitamos como sus hijos. Qué precioso es el Señor. Él es nuestro pastor y nos lleva a los mejores lugares. Ahora sigue diciendo la Escritura y vamos a la tercera P, que es la tercera dulce P del Salmo 23, que es progreso. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La tercera dulce P es progreso. Él conforta nuestra alma, nos guía por sendas de justicia. El cuidado tierno del pastor, el cual es descrito en los versículos anteriores, tiene su intencionado afecto. El alma de David fue restaurada por los figurativos delicados pastos y aguas de reposo a los cuales el pastor lo llevó. Pero aparece una palabra muy bonita aquí, muy interesante, confortará. Puede ilustrar el rescate de aquel perdido. Puede ilustrar la oveja perdida que fue traída de regreso, como lo ilustra Isaías capítulo 49, versículo 5, o el Salmo 61. Es cuando aquella oveja que ha salido del rebaño, la Biblia en Hebreos capítulo 60, en el libro de Hebreos, utiliza el mismo verbo de cuando la ovejita es traída de regreso y habla de aquella ovejita que se ha arrepentido, se ha convertido, que ha vuelto al rebaño. El Señor nos guía por sendas de justicia
cuando se refiere a eso, cuando se refiere a confortar nuestra alma, que significa que Él nos trae nuevamente al arrepentimiento. Vivimos en un mundo tan convulsionado y en un mundo donde están sucediendo tantas cosas, pero donde la gente no se arrepiente. Donde la gente no se arrepiente de su maldad, de su pecado, aun cuando Dios le habla a través de hechos y eventos tan claros como el COVID-19. La gente hoy no se arrepiente. Pero a mí me encanta cuando yo veo la Biblia, y es que Dios mismo a través de este pasaje nos habla: prepara nuestro corazón. Porque Él toma ese corazón duro y lo transforma en un corazón sensible a Él. Dice la palabra aquí: confortará mi alma. Lo restaura. Él conforta el alma de aquel cansado, de aquel atribulado, de aquella ovejita que ha salido fuera del rebaño. Lo restaura a su pureza original, la cual estaba llena de maldad, de oscuridad por causa del pecado. Y ahora encontramos aquí al pastor guiándonos a esas sendas de justicia. Él conforta nuestras almas porque éramos como ovejas descarriadas que nos habíamos salido del rebaño, pero Él nos vuelve a traer, nos guía nuevamente. El pastor era una guía. La oveja no necesitaba saber dónde estaban los delicados pastos o las aguas de reposo. Todo lo que necesitaba saber era dónde estaba el pastor. Y el pastor guiaría a la oveja a lo que la oveja necesitara. Por sendas de justicia, el pastor lidera a esa ovejita confortada o restauraba a esa oveja. Y lo que expresa aquí es que le guía hacia la justicia. Cuando nosotros vemos a David en esta intencionalidad de escribir este salmo, él expresa algo muy precioso aquí, que la dirección de Dios, la guianza de Dios, la guianza de ese pastor tenía un aspecto moral. Por lo tanto, las ovejitas son conducidas hacia el camino de la justicia, hacia la senda de la obediencia santa. Los obstáculos son removidos, son enderezados para caminar y correr en los mandamientos del Señor. Él nos conforta, Él nos guía, Él nos prepara el camino. Él hace que nuestra vida espiritual progrese de tener una vida desordenada, llena de oscuridad y de pecado. Ahora nos conduce al progreso. Y ese progreso es a través de la justicia de Dios por amor de su nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Dios al guiarnos a la justicia? Para exhibir la gloria de su gracia. Y no por cuenta, por méritos de nosotros mismos, sino por los mismos motivos de conducta de Dios hacia los hijos de los hombres. Son derivados de las mismas perfecciones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es a través de los méritos de Dios que nosotros somos guiados realmente a la justicia para exaltar la gloria del Señor. La cuarta dulce P que quiero compartir con ustedes es provisión. La Escritura dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué preciosa palabra aquí estamos mirando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice aquí: me preparas, en la versión Reina Valera contemporánea, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Preparas un banquete a la vista de mis adversarios. La cuarta P que yo encuentro aquí es provisión. Y es que Dios es nuestro proveedor. En medio de unas situaciones tan difíciles en las cuales está viviendo la sociedad en este tiempo, que está viviendo a causa de la pandemia,
El pueblo de Dios cada día tiene que regocijarse, alegrarse, porque cada día nosotros encontramos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Ahora, el pastor nos ha conducido por su camino y muchas veces ese camino ha sido difícil. Los versículos que anteceden a esto dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y me llama la atención este pasaje, que después del progreso viene una etapa de provisión. Y a pesar de que hemos pasado por ese valle oscuro de las circunstancias, de las situaciones difíciles, Dios quiere guiarnos cada día más. Y Él provee aún para nuestras necesidades, para nuestras dificultades. Él provee para nuestras almas el consuelo en medio de la aflicción. Y esto nos conlleva a una quinta, la quinta dulce P, presencia. Presencia. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Dice, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aquí estamos viendo significativamente que en los momentos más peligrosos, el Salmo 23 está expresando que en los momentos más difíciles, ahora el Señor aparece, dice, y aquí menciona David en el Salmo, dice, tú, Señor, estarás conmigo. Lo menciona en primera persona, no como alguien distante. La misma presencia del Señor está en medio de nosotros para librarnos del temor, del mal y de las circunstancias difíciles. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son instrumentos utilizados por el pastor para cuidar, para guiar, para proteger de predadores potenciales. Qué interesante. Qué interesante es ver que la vara y el cayado eran las armas e implementos del pastor. La primera, la vara, para defender, y la última, para controlar, para infundir disciplina a las mismas ovejitas. Parece ser que la vara y el cayado eran dos nombres para el mismo instrumento, para guardar y golpear animales depredadores que venían a devorarse las ovejas, pero también era usado para guiarlas. El instrumento de dirección. Y qué bonito es cuando nosotros encontramos que Dios nos guía, nos guarda con esa vara precisamente de lo que quiere destruirnos, pero también la utiliza para guiarnos a través del camino. Esto nos conlleva a la sexta P, privilegio. Unges mi cabeza con aceite. Hay aquí todo un propósito al hablarnos acerca de esa palabra, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. A pesar de los peligros del alrededor, de la presencia de los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza, de la bondad de Dios. Él era refrescado cada día por esa presencia maravillosa de Dios. Porque lo que él pretendía expresar, que unge su cabeza con aceite y su copa estaba rebosando, no era más que la complacencia de la plenitud de la vida de un creyente. Podemos saber en estas circunstancias que vivimos en este año 2020, que a pesar de que hemos pasado por situaciones difíciles, el mundo ha pasado por situaciones adversas, podemos confiar plenamente que Dios ha traído paz a su pueblo,
y que a pesar de que ha habido tal vez escasez para muchos, la copa de cada creyente sigue rebosando, porque nuestra confianza, nuestra esperanza no está puesta en las cosas materiales ni de este mundo, sino están puestas en las cosas de arriba, en las cosas celestiales que nos ofrece el Señor. Esto nos conlleva a una última, dulce P, perspectiva. Tenemos una gran perspectiva. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, y aunque llegase aparentemente lo peor, tenemos una perspectiva gloriosa del futuro. Tenemos una perspectiva gloriosa de bendiciones para el futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos una perspectiva que siempre gozaremos del cuidado de Dios en cuanto al bien y su misericordia. David estaba seguro, estaba convencido de que Dios era fiel para guiarle. Dios era siempre fiel para sustentarle. Dios era siempre fiel para guardarle y para cumplir las expectativas de su vida. La misericordia es una palabra de pacto que es traducida a amor firme. Dice aquí, el bien y la misericordia. Junto con el bien sugiere la misericordia firme y el soporte de que uno puede confiar plenamente en Dios. Somos escoltados de una buena manera por el pastor, por Dios y por todos los ejércitos celestiales. Qué precioso pasaje cuando nosotros leemos en medio de un tiempo en angustia. Y es que el Salmo termina con una de las seguridades más tranquilas que disfrutaremos de la presencia del Señor. Dice, por largos días, tanto en días en esta tierra como en el más allá. En el mundo del Antiguo Testamento, el comer y beber en la mesa de alguien creaba un lazo de lealtad mutua y podía ser la realización simbólica de un pacto. Así que el ser invitado, al ser invitado de Dios, significa ser más que conocidos e invitados por un día. Lo que está queriendo decir aquí es que íbamos a vivir o viviremos con Él por la eternidad. Mientras esté aquí, seré un hijo en casa con mi Dios. Todo el mundo será su hogar para mí, y cuando ascienda hacia el aposento alto, no cambiaré mi compañía ni cambiaré mi hogar, simplemente iré a morar en el piso superior de la casa del Señor para siempre. Qué precioso pasaje el Salmo 23. Un pasaje que nos deja en conclusión esta mañana que podemos confiar plenamente en la guianza de Dios, que nosotros como ovejas de su rebaño, de su redil, podemos depositar nuestra seguridad, nuestra esperanza en Él, porque Él nunca nos defraudará. Tal vez te has encontrado frente a momentos oscuros, difíciles, y estás pasando por ese valle de sombra de muerte, que parece que no hay salida ni solución. Hoy, a través del Salmo 23, Dios quiere traer esperanza a tu corazón, ánimo a tu alma. Solo permite que Dios guíe tus pasos, guíe tus caminos. Solo permite hoy que sea el Señor, a través de su vara y su cayado, que guíen tus pasos hacia realmente el disfrute y la plenitud de la vida cristiana. Querido amigo que me escuchas, tal vez has divagado en medio de sendas de peligro y has resultado herido en medio de las circunstancias. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, quiere decirte que quiere guiarte al descanso, a la paz de esa vida tan agitada que has vivido y de la cual pides a gritos que quieres salir.
Dios quiere llevarte a una vida de paz y de tranquilidad. Por eso en esta mañana quiero invitar a que reflexiones y a que mires hacia el Maestro, al Pastor de los pastores, a Jesucristo. Él es realmente quien te saca del hoyo donde te encuentras postrado. Él es quien realmente te saca de las prisiones donde te encuentras prisionero y rompe las cadenas donde te encuentras esclavizado por el pecado y la maldad. Él quiere traer paz a tu vida. Solo abre tu corazón para que Él sea tu Salvador, el Salvador de tu alma y el pastor de todo tu ser. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque tu palabra nos infunde aliento, ánimo, esperanza. Gracias, Señor, porque a través de estos versículos de las Sagradas Escrituras, de este salmo, tú consuelas a muchas personas y les traes aliento en medio de momentos tan difíciles en los cuales está viviendo nuestra sociedad. Gracias, Señor, por tu palabra, pues tu palabra es esperanza, vida y verdad. Quiero darte gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, quiero darles mi gran sentido de ánimo en medio de todos estos tiempos. Esperamos que pronto volvamos a reunirnos como congregación, como pueblo de Dios, juntos, ya sin la barrera de las pantallas, ni de los píxeles que nos muestran las pantallas, sino a través de nuestra sonrisa presente. Confiamos en el Señor que en un futuro próximo podamos volver a tener comunión, coinonía y participar todos juntos para exaltar el nombre del Señor. Un cordial saludo a todos. Dios les bendiga, mis hermanos, y el próximo domingo volveremos a compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.